Que el Señor les bendiga, hermanos. Lo que se le olvidó a mi esposa es que la tía aceptó a Cristo también, hermano. Y esa es una gran victoria para nosotros. Vayámonos a Hechos 19:11. ¿Quiénes creen que nuestro Dios hace milagros extraordinarios, hermano? Como el que habló con Raulito, ¿sí? Ese es nuestro Dios. Y hoy vamos a hablar de varias cosas que se dieron en esta porción de la Biblia, hermano. Una es el llamado. Como el llamado poderoso, ese llamado que tenemos nosotros, que el que nos hace Dios a nosotros. Hechos 19:11 dice, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Mire por quién hacía milagros el Señor, por las manos de Pablo. Lo puede hacer por sus manos, hermano. Pero tiene que ver con el llamado. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y de las enfermedades, e iban a ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Mire, no era cualquiera, sino jefe de los sacerdotes judíos, mire. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mire qué tristeza. Y eso fue notorio a todos los que habían en Efeso, así como judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificados el nombre del Señor. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo muchos de los que habían practicado las magias trajeron a los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Señor Jesús, te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor bendito y santo, porque te mueves en medio de tu pueblo, Señor. Porque haces milagros extraordinarios, Señor, aquellos que creen, Señor. ¿De qué tamaño es el milagro, Señor? Es el tamaño de mi fe, Señor. El tamaño en el cual, Señor, yo, Señor bendito y santo, y mis hermanos, Señor, van a apropiarse de ese milagro, Señor. Ya sea una enfermedad, ya sea una hipertensión, ya sea azúcar, ya sea algo fuerte, Señor. Así tiene que ser mi fe, Señor, para poderlo recibir, Señor. Tengo que trabajar en eso, Señor. Tengo que esmerarme. Tengo, Señor bendito y santo, que creer a un Dios vivo, Señor bendito y santo. Obra con poder en tu palabra, en el nombre de Jesús, santo, poderoso. Amén y amén. Sentémonos, hermano. ¿Sabe que aquí la palabra dice, y hacía milagros extraordinarios a través de las manos del apóstol Pablo? Pablo tenía un llamado fuerte de parte de Dios. Y cuando el Señor a uno lo llama, hermano, lo capacita. Ahí no lo capacitó el hombre. Si Pablo dice que todo lo que él había aprendido anteriormente, todo lo que era el judaísmo, el fariseísmo, lo tenía como inmundo, como basura, prácticamente. No quería saber nada de eso, Pablo, sino del llamado de Jesús, el llamado de Dios a su vida, hermano. Y mire, una de las cosas que nosotros como cristianos, hermano, cuando Dios nos llama, hermano, el que me llama me capacita, y yo me tengo que comprometer en eso, hermano. Muchas personas no se comprometen de lleno, de tirarse de lleno, así como cuando usted y yo estamos aprendiendo un oficio, un arte. Nos metemos de lleno a aprender eso, a decir, Señor, me quiero meter de lleno a esto. Pablo era una persona que tenía ese carácter, esa determinación. Fue escogido por Dios. Te he escogido para que lleves mi nombre a los reyes y a los gentiles. ¿Y cuánto vas a padecer por causa de mi nombre? Dios le dijo la gran bendición que tenía que ver, porque le tenían miedo a Saulo, que Dios lo hizo a Pablo. Pero también le dijo, vas a llevar mi nombre a los reyes y a los gentiles y vas a padecer por causa de mi nombre. Tal vez Pablo no entendía el llamado, pero Dios ya le estaba colgando en el llamado que iba a sufrir. Pero que a pesar de eso, el llamado fuerte, mire, este hombre tenía un carácter, era bien religioso, y eso religioso que era en el fariseísmo, lo utilizó en el cristianismo, y no le importaba que fueran o no fuera gente con él se iba a predicar.
Y muchas veces nosotros ese llamado, hermano, nos hace falta. Los dones, muchas veces nosotros no, Dios nos ha puesto dones, el Señor nos está llamando, nos está usando con dones y no le metemos a eso. Somos bien negligentes. El Señor nos va a pedir cuenta de esos talentos a usted y a mí. Y lo va a hacer por su nombre y por mi nombre. ¿Por qué no lo multiplicaste? ¿Por qué no lo pusiste por obra? ¿Por qué lo guardaste? Porque eso nos va a preguntar el Señor. ¿Usted cree que Dios va a depositar de su poder, de sus dones a una persona negligente que no hace prosperar eso? Aquí el Señor usaba las manos de Pablo en estos milagros extraordinarios porque Dios conocía el carácter de Pablo. Soy tosco al hablar, pero no así en el entendimiento, decía él. Pablo se había comprometido en el llamado, hermano, y Pablo tuvo que ser botado del caballo yendo a Damasco. Y le dijo, y él le dijo dos preguntas que usted y yo le tenemos que decir al Señor. ¿Quién eres y qué quieres que haga? Si a usted lo ha llamado el Dios de los cielos, el Dios de Israel, le tiene que preguntar quién eres y qué quieres que haga, porque fue lo que Pablo le preguntó al Dios cuando lo votó a Jesucristo. ¿Quién eres y qué quieres que haga? Si nosotros hemos reconocido a nuestro Señor como nuestro Salvador, hermano, yo sé que usted sabe quién es, pero tal vez no sabe qué es lo que quiere que Él haga a usted en su vida y en mi vida. Y si lo sabe, no lo está haciendo como realmente Dios quiere. Porque aquí tendrían que haber, yo cuando veo eso, pongo mi barba en remojo, también digo, Señor, una de las cosas que yo estoy orando aquí es que se derrame el bautismo del Espíritu Santo en todos. Porque cuando eso se dé en la iglesia, hermano, se va a derramar lenguas como de fuego, igual que en los 120 en el Pentecostés. Se van a quitar cosas en la vida de las personas que ahorita están adoleciendo las personas. Ya el ministerio de chambrología ya no más está, ya no va a existir. Ya no va a existir ese ministerio. Aquel ministerio también de que levanto falso testimonio contra mi hermano, ya no va a existir tampoco. Porque todos vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, ya les he dicho que es como el viento, que viene y va y no lo vemos. Así es el que está lleno del Espíritu Santo. Dios lo guía, el Espíritu Santo lo guía. Dios le frena la boca para no injuriar a un hermano, para no ser piedra de tropiezo, sino que nos ayuda a ser pacificadores, porque el Espíritu Santo tiene una gran función en nosotros. Entonces el apóstol Pablo, hermano, Dios aquí hacía milagros extraordinarios a través de las manos de él. Dios utiliza personas para hacer sus milagros. Él puede bajar aquí, Él lo puede hacer, pero está utilizando a usted y a mí para ser instrumentos de Dios. En el llamado, Pablo tenía un llamado poderoso, de tal forma que él con sus manos, con las predicaciones, instituyó o nacieron las iglesias de Asia Menor, lo que ustedes ven las cartas paulinas, Tesalonicenses, Efesios, Filipos, todo lo que tiene que ver con cada una de esas iglesias. Fue a través del esfuerzo, de la dedicación de Pablo, del trabajo de él. Se vio representado en esas cartas paulinas. Todo lo que nosotros hoy contemplamos, cada una de ellas fue una iglesia que no crea que fue algo placentero, hermano, sino lo agarraron a palos, lo agarraron a pedradas. Tuvo que aguantar hambre. Pasó en medio de animales también, si prácticamente caminaba de un lado a otro, entre medio de las montañas. O sea, fue un sacrificio, fue una gota de sudor que Pablo, Dios lo llamó para eso, para llevar el nombre de él a los gentiles, a los griegos, a los no judíos. Pero Dios sabía que el carácter de Pablo no se le iba a rajar ahí. Como muchas veces a nosotros se nos raja ahí el carácter. Y el hermano ya no viene. Sí, se nos raja el carácter.
Los mexicanos dicen, siéntate en tu macho. Y así dicen, ¿no? Que nosotros tenemos que sentarnos en nuestro macho y jinetearlo. Pero muchas personas no hacen eso. Pensamientos y cosas del llamado que Dios. O sea, pueden presenciar en su vida los dones, pero no ejercemos sobre los dones, sobre el llamado de parte de Dios. Este hombre no le importaba su vida. Él es el que a nosotros nos aconseja y dice, para mí el morir es Cristo y el vivir, para morir en Cristo y el vivir, perdón, ya me confundí, mire. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él mismo decía, nada me va a separar del amor de Cristo, ni cadenas, ni persecución, ni hambre, y comienza a decir todo lo que no le podía separar del amor de Cristo. Pero a nosotros se nos separa del amor de Cristo muchas cosas. Y él dice, nada, si aunque me cadenes, hambre, persecución, angustia, nada de eso me va a separar del amor de Cristo. Pero muchas veces, hermanos, dejan de venir. Aquí, con mis ojitos los he visto. Dejan de venir. Se separan del amor de Cristo. Que Dios tenga misericordia. Y este hombre no se separaba. ¿Sabe por qué? Porque este hombre tenía carácter. Tenía carácter. Si el llamado no se lo había hecho Pedro, ni ningún apóstol, ni los fariseos, Cristo mismo le hizo el llamado. Te he escogido, le dijo el Señor, para que lleves mi nombre a los gentiles, a los reyes. Te he escogido. Y él hizo una buena pregunta a Jesús. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Quién es Jesús para nosotros? Él sabía que ese Jesús que tal vez él conoció y que murió Esteban a los pies de él, le estaba pasando el legado Esteban a él en la ropita que le dejó a la par de él. Pero ese carácter es el que Dios quiere. Cuando usted y a mí, hermano, Dios nos llame, no sean negligentes en el llamado. Sino, Señor, yo me tengo que preparar, me tengo que capacitar, porque si Dios me ha puesto en este ministerio, dice la Biblia, que Él capacita para la obra del ministerio. Si yo no me dejo capacitar, hermano, entonces mi obra en el ministerio no va a ser fructífera, va a ser mala. Se va a ver así. Y los frutos, así como esos manguitos que son como viejitas arrugadas, bien le dicen viejitas. Así se van a ver los frutos del hermano. Y eso... Pero otros se van a ver grandes mangos así, ganas de comer los frutos de las personas. Pero otros así, todas las viejitas que dicen que son buenas, son ricas, bien dulcitas. Pero así se van a ver los frutos de uno. Usted y yo, hermano, cuando nosotros tenemos un llamado, cuando Dios nos dice a nosotros, vas a hacer esto y vas a ser líder de tal cosa, me tengo que meter de lleno, me tengo que comprometer. No es necesario que alguien más me apoye. Dios me está apoyando. Pablo lo estaba apoyando, Dios no necesitaba, Bernabé andaba en veces con él, pero no, solo dos. Pero no necesitaba que todos los discípulos anduvieran con él. No, porque él sentía el llamado me lo ha hecho a Dios a mí, me ha hecho parte del ministerio, porque era un ministerio. Así como, ¿te acuerdas que Pedro le dijo a Juan, aquel que quería comprar el don de Dios con dinero? Tú no tienes parte en este ministerio, le dijo. Que tu dinero perezca contigo. Entonces nosotros en el llamado, hermano, nos tenemos que comprometer con Dios. Si Dios a usted me dice, mira, capacita a este hermano para que aprenda la Biblia de pasta a pasta, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque propósito tiene Dios para hacer eso. No le está diciendo a usted que lo haga sin que no vaya implícito un propósito, porque más adelante lo va a usar. No lo quiere neófito en la palabra de Dios, sino que bien adiestrado en la palabra de Dios. Por el llamado, por lo que va a hacer. Cuando a mí Dios me dijo de mi esposa, que era católica, que enseñaba catequesis, que todas las cosas malas que ella tenía antes, ya Dios la perdonó. Señor me dijo, enseñale la Biblia porque si no, la vas a sobrellevar, me dijo el Señor. Y no quiero que la sobrelleves, sino que esté al mismo nivel tuyo. Tan a nivel mío está la hermana Silvia, la condenable, que me sobrepasó en las notas.
La Rebequita dice, ¿cómo es posible que mi papá se haya sacado 5 y mi mamá 9? Dice, no puede ser. Ella, hasta el día de ahora me critica por eso a la vez. Entonces me sobrepasó en las notas de la teología y todo eso. Entonces no sobrellevé, no dije, mi amor, vas a ir a la iglesia, vas a orar conmigo. No, si ella es la que me empuja a mí. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Me comprometí a hacer lo que Dios me estaba diciendo. Si yo soy negligente en hacer eso, yo mismo me hubiera causado una carga, así como los pastores le tienen que rogar a la esposa, vayamos conmigo, mi amor, a la iglesia, te voy a invitar a comer. Vaya, pues, dice, van las viejas porque las van a invitar a comer. ¿Sí? Porque no es el llamado del esposo, no es el llamado del pastor con la esposa. Y gracias a Dios, mi esposa es tan pastora como yo. Entonces, el llamado, el que nos comprometamos a eso, el que agarremos eso y digamos, Señor, no son las pupusas que le cayeron mal al hermano, sino que el mismo Dios está haciendo el llamado, así como el mismo Dios le hizo el llamado a Pablo para hacer estos milagros, porque Pablo tal vez no entendía el propósito, pero Dios ya tenía más adelante hacer estos milagros que él hacía. Poder de Dios extraordinarios, hermano. Si nosotros queremos ver en esta iglesia milagros extraordinarios, comprométase, métase de lleno. Que otros no crean, que otros no se sacrifiquen, pero que usted sí, creyendo que el llamado de parte de Dios es muy personal, el llamado de parte de Dios. A mí no me ha llamado el hermano Víctor ni una denominación, a mí Cristo me ha llamado. Y así usted y yo tenemos que decirle, Señor, a mí no hablamos de denominación, nos congregamos en las asambleas de Dios, pero una denominación no me va a salvar. A mí Cristo, por la sangre vertida en la cruz del Calvario, es que me va a salvar. Amén. Entonces vemos nosotros aquí, hermanos, de que en el 11, en el 12, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mire qué poder de la unción de Pablo, de lo que Dios había depositado en ese hombre que usaba pañales y pañuelos para sacar enfermos y demonios. Usted puede ver que en los demás discípulos no habían eso, pero que cuando la unción de Dios está en usted, porque Dios sabía que este hombre lo iba a usar con milagro grande, porque Pedro a los de la circuncisión y Pablo a los de la incircuncisión, Pedro a los judíos y Pablo a los gentiles. Entonces, si Dios mandaba a Pablo a los gentiles, hermano, tenía que mandarlo preparado, con la unción del Espíritu Santo. Pablo ya tenía el carácter, pero Dios estaba moldeando ese carácter para que Pablo tuviera esa cara de pedernal, que lo que le hicieran no le calara. Se sentía gozoso cuando lo llevaban y lo golpeaban. Ya hemos visto que estaba en la cárcel cantándole alabanzas al Señor. Imagínense, nosotros estamos en la cárcel, Señor, ¿por qué me has dejado aquí? Me has dejado desamparado. Y él cantándole alabanzas al Señor, porque el carácter que tenía. La embarcación allá, cuando se atarcó en la isla de Malta, el barco se perdió y todo eso. El ángel le dijo, no te vas a perder tú ni los que van contigo, pero la embarcación y lo que va se va a perder. Cuando lo mordieron las culebras ahí, y los indígenas decían, ya va a caer, y no cayó. Porque los indígenas sabían que esas culebras, cuando los mordían a ellos, caían y colgaban los tenis ahí. Pero él no, ya va a caer Pablo, ya va a caer Pablo. Tal vez le dio alguna fiebrecita, pero Pablo dijo, si Dios me ha dicho que voy a ir a predicar a Roma, estas culebritas no me van a detener. Porque como la palabra de Dios está por encima de toda situación, si Dios a usted, hermano, y a mí nos ha dicho, mira, el llamado es este y este y este. Mire, a mí Dios me hizo el llamado antes de ser pastor. No necesito un título para el llamado de Dios. Y en el llamado caminaba yo. Y sigo caminando en el Señor. No necesito un título. Si yo le he dicho al Señor, Señor, si el ser pastor me retiene aquí y soy de calle yo. Igual que mi esposa que le enseñaba a evangelizar. Somos de calle los dos. Allá está el trabajo. Aquí
problemas, chambres, de todo un montón de cosas, con este montón de ovejas que se vuelven, sí, pero Dios nos tiene aquí. Pero nosotros nos hemos quedado en la calle, evangelizando, orando por personas. Nos hemos encontrado brujas, nos hemos encontrado diferentes tipos de personas, endemoniados, porque esa es la obra del Señor, ganar las almas para Cristo. Pero Dios nos mantiene aquí. Entonces, como a Pablo le dijo que edificara esas iglesias, que la hizo una por una. Y nosotros podemos ver que los milagros y los prodigios se movieron a la parte de él. Dice, mire, cuando nosotros vemos el 13, que había, mire, el llamado no es para todos, hermanos, pero algunos de los judíos exorcistas, mira, ambulantes, mire, no eran cristianos, sino exorcistas, como algunos son exorcistas. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, sobre los cuales tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Mire, es como una apostasía eso, apóstata de la fe. ¿Qué autoridad tenían ellos para poder echar fuera un demonio? No se le había dado Cristo, porque Cristo al que llama, lo embiste de poder para echar fuera un demonio. ¿Qué autoridad tenían esos exorcistas? ¿Que acaso es con los conjuros en el nombre del que predica Pablo de Jesús para que salga fuera el demonio? Le daba risa al demonio eso. Yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes no los conozco. Porque no tenían autoridad, no estaban en el llamado y no tenían ese poder de parte de Dios. Dieron lástima, ¿eh? Y ustedes pueden ver que no eran cualquier persona, eran hijos de un jefe judío, Esceva, de los sacerdotes que hacían esto. O sea, se podían la Torah, pues. Era un sacerdote que les había inculcado la Torah a ellos. Pero no es lo mismo que yo lea la palabra, que obre a través de la palabra, que crea la palabra, que crea que si Dios a mí me ha llamado, al que ha llamado lo ha revestido de autoridad como revestió a Pablo también. Y que yo me lo crea y que trabaje en eso y que diga, Señor bendito, vamos a ser obedientes en todo lo que tú digas, en todo lo que usted me ordene, vamos a ser obedientes. Aunque tal vez muchas veces nosotros que creamos que es una carga, pero no es una carga, es una bendición de parte de Dios. Porque nosotros tenemos que vernos como servidores de Dios. Nosotros le hemos puesto allá en la central embajadores de Cristo, y un embajador es el que representa un reino, una nación. Entonces, ¿qué estamos representando cuando andamos evangelizando nosotros? Al reino de Cristo. Estamos representando a ese reino nosotros. Y ya me comió el tiempo el hermano, así le voy a terminar ahorita. Dice, y el hombre en el quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que oyendo aquellos a su casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habían en Efeso, a judíos como a griegos, tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Y muchos de los que habían creído veían y confesando y daban cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecho la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Era un montón de plata, hermano, no crea que era poquito. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Nosotros en la iglesia, hermano, cuando andamos evangelizando, todos nos tenemos que preparar. Y todos nos tenemos que llenar de la presencia de Dios. Todos tenemos que anhelar el bautismo del Espíritu Santo para que prevalezca la palabra de Dios. Para que aquí se sienta lo que es bueno. Para que nosotros seamos, Pablo decía, yo no quiero edificar sobre una parte donde ya edificaron uno, sobre edificar sobre eso, sino que Pablo quería ir a una parte donde no se había predicado el Evangelio. Ahí quería ir Pablo. No quiero ir a predicar donde ya se predicó, sino a otra parte, aunque sea una montaña. No quiero edificar sobre fundamento ajeno, sino quiero ir a otra parte, algo nuevo, alguien que no se había escuchado a Jesucristo. Qué bonito es, hermano, que usted lleve un mensaje nuevo, buenas nuevas de salvación, algo fresco, algo nuevo, algo que no un evangelio barato, sino un evangelio de poder, de autoridad, un evangelio que yo me lo crea, un evangelio que el Señor me diga, a pesar de que esté en tribulación y angustia, detenete ahí y espérate que no estás solo.
Yo estoy contigo. Y que yo haga eso, me detenga y espere. Porque la palabra que me está diciendo es palabra de poder de Dios. Y Dios el resultado va a ser de que lo que me está diciendo se va a cumplir. No está hablando en la carne el hermano, sino el mismo Dios está hablando por la boca de él o de ella. Se va a cumplir, hermano. Entonces eso es lo que nosotros, algo fresco, algo poderoso, algo que te lleve implícito la unción del Espíritu Santo, no emociones, no, yo pienso, yo creo, no, Dios dice esto y esto y esto, no emociones, no, yo siento, hermano, que quizás usted, no, eso no. Sabe que nosotros como cristianos cuando aconsejamos con la palabra. Y cuando hablamos, no hablamos de nosotros mismos, sino de 100% casi de la palabra de Dios. Cristo, Dios, Cristo, Cristo. Así nosotros. No, yo pienso, hermano, no, la palabra dice. Así tenemos que ser nosotros. Pero si no conocemos la palabra, no la escudriñamos, no la ponemos por obra, no nos metemos a nuestro texto diario, ¿cómo Dios nos va a usar, hermano? Si prácticamente no nos interesa el reino de Dios, porque su palabra es el reino de Dios. Y entonces nosotros tenemos que decir, Señor bendito, si hasta el día de ahora no me he comprometido de lleno en aprender, no me he comprometido de lleno en saber más de tu palabra, que Dios me dé revelación, no me he comprometido más en mi ministerio, que tal vez no lo he hecho en las dimensiones que Dios quiere, no me he metido de lleno, pero nosotros nos metemos de lleno a los trabajos, nos preparamos, nos capacitamos, queremos que el jefe nos vea que nosotros somos el número 1 en el año. Y en la iglesia, solo el odio, el rencor y el egoísmo. Levantémonos, hermano. Yo sé que Dios quiere hablarle a cada uno de nosotros, hermano. Digámosle en esta noche, Señor Jesús, te pedimos perdón, Señor, si tal vez no nos hemos metido de lleno, Señor, en el ministerio, en el llamado, en los dones, Señor. Si hemos descuidado, Señor bendito y santo, el que tengo que volver yo a ejercitar, Señor, mis dones, a ejercitar lo que tú me has dado, Señor bendito y santo. Si tal vez por un momento los afanes de la vida, el trabajo, Señor, o todo lo que yo me he echado encima, Padre bendito y santo, todos los compromisos de las situaciones, los problemas, o todo lo que me resta bendición, Padre, hoy te pido que me des libertad, Señor. Libértame de todas esas obligaciones, Señor, que yo tengo, todos esos compromisos, todos esos trabajos, y me quiero meter de lleno en tu palabra, Señor. Me quiero, Señor, ser un discípulo verdaderamente, uno, Señor, que te sirva. Y tu palabra dice que aquel que me sirva, Cristo lo dijo de su palabra, y tiene que ser eco en nuestros corazones, hermano. Si quiere hacer un milagro, si quiere ver un milagro, hermano, que exista un cambio de vida en su corazón, que exista un verdadero compromiso, un verdadero, que usted meta cuerpo, alma, mente y corazón en el servicio que está dando a Dios. Pero muchas veces nosotros no metemos cuerpo y alma y corazón en lo que estamos haciendo. Muchas veces solo metemos el cuerpo, hermano, pero no nos apasionamos, no metemos el alma, no metemos el corazón, no nos comprometemos, nosotros, hermanos, no nos metemos de lleno a servirle al Señor. Jesús dijo una palabra que yo la tengo presente en mi mente, hermano. Él dice en su palabra, y aquel que me sirva donde yo esté, ahí estará también mi servidor, hermano. Yo tengo presente esa palabra y es rema en mi vida, hermano. A cada momento, a cada tiempo. No necesito que alguien me empuje. Cristo me empuja a mí, porque la palabra dice, aquel que me sirva donde yo esté, ahí estará mi servidor. Y yo quiero estar con Cristo, yo quiero estar en gloria, diciéndole a Cristo, por amor a ti hice esto, porque mire, hermano, déjeme decirle algo que me sucedió a mí, hermano, y yo quiero que usted lo aplique a su vida también. Cuando yo estaba delante de Jesús, cuando ya prácticamente me había muerto, cuando ya mi espíritu había salido de mi cuerpo, y yo me presenté a ese ser glorioso, a ese ser hermoso, a ese ser que radica paz, esperanza, fuerza, fortaleza, hermano. Aquel ser que me llamaba con una fuerza fuerte, hermano. Aquel ser que me llamaba a él, hermano, y extendía su brazo a ese Cristo, hermano, que me llamaba a él.
Él quería, hermano, de su pensamiento a mi pensamiento, me dijo una palabra que yo la tengo grabada en mi mente. Él quería que yo le contara, hermano, qué es lo que yo había hecho aquí en la tierra. Y yo sé que Cristo sabe lo que yo he hecho en esta tierra, pero quiere escucharlo de mi boca, hermano, quiere escucharlo de mi boca. Santo, alabanza, santo, santo poderoso. Alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos, santo poderoso. Él quería escuchar de mi boca lo que yo había hecho por amor a Él, lo que yo había sido motivado, lo que yo había sido inspirado, lo que yo había metido pasión, amor, fuego de Dios por amor a Cristo, hermano. Porque si usted ama a Cristo, hermano, todas las cosas que haga por Él lo va a hacer con amor, lo va a hacer con pasión, lo va a hacer, hermano, con una gran abnegación por amor a Él, hermano. No le va a importar a otras personas, no le va a importar lo que hagan o dejen de hacer, hermano. No le va a importar lo que le apoyen o no lo apoyen, hermano. Le va a importar lo que Cristo diga, hermano, lo que Cristo ve hacerlo a usted, hermano. Eso es lo que realmente nos va a importar, hermano. Y por eso en esta noche usted dígale al Señor: Señor, un milagro que tú quieres, un milagro que yo quiero que tú hagas, Señor, es que me des pasión para el ministerio, para el llamado, para mis dones, Señor. Que me des abnegación, que me des fortaleza, que me des carácter, Señor, para poder ser verdaderamente un cristiano. Para que yo, Señor, no te niegue con mis hechos, Señor. Que ahora yo confieso, vengo a la iglesia, pero cuando tengo que actuar, cuando tengo que ser pacificador, cuando tengo que poner el mensaje, cuando tengo que callar, reacciono en la carne, Señor bendito y santo. Y dejo mal parado a mi Cristo, como que mi Cristo no ha hecho nada en mi vida, hermano. Usted dígale en esta noche: Señor Jesús, te pido perdón por las muchas veces que te he fallado, por las muchas veces que he sido de mal testimonio, por las muchas veces que he negado tu santo nombre, por las muchas veces que me he encaprichado, he tenido, Señor bendito, y sido rebelde, Señor, con la gente, contigo, Señor. Te pido perdón, Dios de Israel, santo, poderoso, porque no me ha llamado el hombre, me has llamado tú, Señor. Y a ti te voy a dar cuenta, Señor, de mis dones, Señor. Esos dones de servicio, esos dones, Señor, de poder, esos dones de sanidad, esa profecía, ese hablar en lengua, Señor. Eso lo he tenido escondido, no lo he puesto por obra. Tú me lo has dado, Señor, y yo no he caminado, no me he desarrollado, no he ejercitado esos dones, Señor. Ahí están guardados y yo sé que tú me vas a reclamar, me vas a decir: siervo negligente, infiel, en lo poco me ha sido. Mire, Dios a usted y a mí, hermano, nos va a decir que somos siervos negligentes. Bien sabes que soy un siervo, un Dios que siembro donde no, que cosecho donde no siembro. Y muchas veces usted y yo, hermano, tenemos temor de Dios, pero no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, hermano. No busque la vanagloria de los hombres. No busque una palmadita, no busque que alguien le pague. Cristo le va a pagar, hermano. Cristo lo va a bendecir tanto en esta tierra como en los cielos, hermano. Usted está teniendo doble bendición. Bendecido doblemente, hermano. Dígale al Señor: Señor, te pido perdón y hoy me levanto con el poder del Espíritu Santo a hacer las cosas con amor, con pasión, con abnegación, con entrega, con todo, a meter no solo mi cuerpo, no solo mis pensamientos, cuerpo, alma, mente y corazón. Meta el corazón en lo que haga, hermano. Sea apasionado en lo que haga, en el llamado. Si Dios lo ha puesto en un ministerio, si Dios lo ha puesto en un comité, si Dios lo ha puesto en un llamado, métase de lleno, hermano. Métase de lleno como Pablo. Tenga carácter para hacer las cosas. Que vea a Dios que usted tiene carácter, hermano. Que ningún demonio, ninguna enfermedad, ninguna gripe, ninguna tos, ningún mal comentario lo va a mover. Usted va a ser como el monte de Sión, dice la palabra, que no se mueve, hermano, sino que permanece para siempre. Usted sea como ese monte, hermano. Seamos como el monte de Sión, que no nos movemos, hermano, sino que permanecemos para siempre, hermano. Ahí cimentados, sobre cimentados, hermano, sobre una roca firme, que es Cristo, nuestra roca. Él es nuestra roca, hermano, de nuestra salvación. Dígale al Señor Jesús, santo, poderoso: hoy, Señor, te pido perdón, y desde ahora, Señor,
Mis hermanos, tú, Señor, vas a ver lo que vas a hacer a través de mis manos. Así como Pablo, que Dios hacía milagros a través de las manos de ellos. Hoy Dios va a hacer milagros a través de sus manos. Dios va a hacer milagros a través de su boca. Dios va a hacer milagros, y aquí estamos obedientes al llamado de Dios de Israel. Quisiéramos estar, hermano, haciendo otro trabajo, pero Dios nos mantiene en este lugar, y de igual forma nos gozamos, estamos agradecidos con Dios, sentimos gozo, paz, porque de una forma o de otra le estamos sirviendo a Dios, y Dios se agrada, porque Él dice: cualquiera que le sirva, cualquiera que le sirva a sus hermanos, limpiando la silla, predicando, alabando, glorificando, orando, cualquiera que le sirva al Cristo vencedor, donde esté Cristo, ahí estará su servidor también. Es una bendición grande, es un llamado fuerte. Se necesita disciplina, se necesita amor, se necesita entrega, se necesita carácter, se necesita que nos despojemos del viejo hombre, de la vieja mujer, y que nos metamos en cuerpo, alma, mente, corazón. Para Cristo, la Biblia dice que nosotros no somos de los que nos retrocedemos para perdición del alma, hermano. Nosotros agarramos el arado y no volteamos para atrás. No entregue su ministerio, no sea negligente con Cristo, hermano, porque entonces no debería ser cristiano usted. Sino nosotros, hermanos, no entregamos nuestro ministerio. Jesús dijo que el que tome el arado, que no voltee para atrás. No somos de los que retrocedemos, dice la palabra de Dios, para perdición del alma, sino que los que avanzamos, los que estamos aquí, hermano, luchando. Y la Biblia dice que ninguna arma forjada va a prevalecer contra la iglesia. Usted y yo somos la iglesia, hermano. Ninguna forma forjada va a prevalecer contra usted y contra mí. Somos la iglesia que Cristo fundamentó. La iglesia con poder y autoridad, hermano. La iglesia que no retrocede, sino que va de aumento, de gloria en gloria, de poder en poder, de conocimiento en conocimiento, de sabiduría en sabiduría, de poder de Dios en poder de Dios. La iglesia, que las huestes, las tinieblas no van a prevalecer en la iglesia, hermano. No va a prevalecer contra su familia, contra su finanza, hermano. No va a prevalecer, porque la luz de Jesucristo disipa toda tiniebla. Métase con la luz de Jesucristo. Brille delante de Dios, hermano. Brille, brille, Santo de Israel. Brille, brille, brillemos, hermano. Brillemos delante de Dios. Que su luz no sea la llama de un fósforo, sino que sea una gran fogata con antorcha, con fuego de Dios. Fuego de Dios en esta noche, fuego de Dios. No descuidemos el don que Dios nos ha puesto. La llama del Espíritu Santo no la descuidemos. No deje que el enemigo le mine la mente, hermano, con fracaso, con decepciones, con enfermedades. Pensa en el Señor de Jesús. Pensamos en Jesucristo. Pensamos con el poder de Dios al cual nosotros estamos alabando. Quienes se digan: Señor, hoy me levanto contra el poder, me levanto en rescate a mi familia, Señor. Me levanto en rescate a mi salud. Me levanto en rescate a mi finanza. Levántese, hermano, levántese en el nombre de Jesús. Me levanto en rescate a toda mi familia. No importa dónde estén ellos. No importa si están atados de la droga. No importa si son alcohólicos. Hoy me levanto en rescate, hermano. Hoy nosotros somos gedeones, venciendo a los madianitas. Hoy, hermanas, son Débora a rescate de su familia, venciendo toda obra del diablo, hermano. Levántese, venza con ayuno y oración. Levántese con poder. Profeticen. Hemos llegado al final de nuestro culto de este día, pero no queremos despedirnos sin antes hacer esta invitación. Si Dios ha tocado tu corazón y sientes que Él ha hablado a tu vida y quieres aceptarle en tu corazón y dejar que el Espíritu Santo gobierne tu vida, o si reconoces que te has alejado de Dios y quieres reconciliarte con Él, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido que perdones todos mis pecados y te invito a que entres en mi corazón para que me limpies con tu sangre preciosa, y declaro que desde hoy eres mi Señor y Salvador.
Amén. Si repetiste esta oración conmigo, ten la seguridad de que Dios viene a tu corazón a cambiar tu vida. Dios te bendiga.